Hermanos, que el Señor les bendiga. Hablar hoy en día de matrimonio no es fácil, más en las circunstancias en las que nosotros actualmente nos encontramos. Eh, es necesario hablar del matrimonio no según los hombres, sino según Dios. Y vamos a hacer ese énfasis, hermano, porque si nosotros hablamos sobre un tema, por ejemplo, que sea más desconocido, un tema poco común, un tema como que la gente no sepa mucho, por ejemplo, si habláramos del cultivo de tulipanes o reparación de helicópteros. Entonces, hay un programa que a mí me gusta ver, se llama Así se hace en Discovery, en uno de sus canales. Se llama Así se hace. Y presentan cómo son los procesos, pues, por medio de los cuales fabrican un montón de cosas. Y me parece muy interesante, yo lo disfruto mucho, me gusta mucho ese tema. Pero ese tema es muy especializado, o sea, ellos en la forma en que lo presentan hace que parezca muy sencillo, pero realmente son temas muy complejos. Y cuando nosotros hablamos de un tema que es poco común, es más fácil hablar sobre esos temas, porque al tratar de un tema así, la gente se calla, la gente escucha pacientemente, la gente pues no se atreve a opinar porque realmente no lo conoce. Uno más bien asume el papel de espectador y se queda detrás de la barandilla o solamente se queda observando desde las gradas, pero no hace mayores aportes. De pronto una aseveración o algo así. Pero cuando se trata de un tema como el matrimonio, obviamente ya es mucho más complejo, porque el tema del matrimonio no aparecen inmediatamente todos los expertos, toda gente aparece por todos los lados, gente que se cree que son eh, muy duchos en el tema, muy versados y muy letrados. De hecho, cuando uno dice vamos a hablar sobre el matrimonio, aparecen expertos hasta debajo de las piedras. Todos tienen el mismo algo que decir, todos. Incluso aparece el vecino, ese que nunca habla, que nunca lo saluda a usted siquiera, pero cuando lo oyó en la tienda hablando sobre el matrimonio, o usted iba camino a la casa junto a su esposa hablando del matrimonio, ahí mismo sale y empieza a decir palabras, tal vez bien intencionadas o no, o bromas sobre lo que es el matrimonio. Pero, en fin, aporta, todo el mundo mismo sale y se vuelve experto. Todo el mundo tiene su propia opinión, su filosofía de cómo hacer las cosas, su forma de arreglar los problemas dentro del matrimonio. Y algunos abiertamente hacen broma del tema. Yo quiero ponerles unas imágenes para que ustedes las lean y bueno, no tengo el ánimo de ser irreverente en cuanto al tema del matrimonio. Solo son cosas que están por ahí. Hay otros que ofrecen una visión más optimista del matrimonio, de pronto más bondadosa. No es que sean más expertos que los anteriores, pero sí por lo menos en la forma en que se refieren al matrimonio son más bondadosos.
Nuestra pregunta como introducción entonces debería ser, no ¿qué opinan los hombres? Como hemos visto en diferentes frases, unas de broma, otras muy duras, algunas pues más suaves o más bondadosas, pero igual nosotros no deberíamos preguntar, bueno, ¿qué opinan los hombres acerca del matrimonio? No, ¿qué opina Dios sobre el matrimonio? ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear el matrimonio? Porque usted y yo ya estamos en un matrimonio. Algunos van a entrar en el santo estado del matrimonio, pero igual a nosotros nos debería importar es qué opina Dios sobre el matrimonio, qué es lo que tanto hemos venido aprendiendo, cómo podemos seguir ahondando y profundizando en estos temas que nunca sobran, como en el devocional que compartimos el día de hoy. Si alguien no quiere oír Biblia, dele más Biblia. Como el mundo lo dice, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas, pero como si fuera algo maluco. No, aquí es porque la Biblia, como es un tema espiritual, a la gente no le gusta tanto y lo rechazan de 1000 maneras. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Bueno, no quiere hablar sobre el matrimonio desde la perspectiva bíblica, sigámosle dando perspectiva bíblica hablando del matrimonio. En fin, la idea es iniciar una serie de enseñanzas hasta donde el Señor nos permita y vamos avanzando de a poquitos cada jueves que el Señor nos va regalando. Y hablemos sobre el matrimonio. Vamos a responder muchas de esas preguntas que seguramente están en su mente, pero que no ha tenido respuesta, no la ha formulado en el lugar correcto o a la persona correcta. Porque hay un tema muy grave, hermano, que es desde que la psicoterapia ha entrado en la iglesia, el papel de los pastores, ancianos, los líderes que enseñan y que pueden aconsejar a las personas de la iglesia ha ido perdiendo su importancia. O sea, ya la gente se cura de acuerdo a lo que dice la psicoterapia, no a lo que dice la Escritura y Dios el Espíritu Santo. Entonces le atribuyen más poderes a las palabras de los hombres que a las palabras de Dios. Bien, preguntas por ejemplo, como ¿cuál es el papel del esposo y de la esposa? Que aún hoy, después de tantos años que venimos estudiando en la escuela de matrimonio, lo seguimos viendo como un tema con muchos vacíos, con muchos puntos y campos grises. Entonces ahí estamos aprendiendo. Cómo comunicarse de forma correcta, cómo solventar los conflictos que pueden venir en nuestras vidas. Y entonces la cuestión es, para todas esas preguntas, ¿dónde vamos? A la palabra de Dios. Es que encontramos en las Sagradas Escrituras todo lo que nosotros necesitamos saber para poder resolver todo conflicto en nuestra vida. En esos días, creo que fue nuestra hermana Janice o una de las maestras que hacía esa misma afirmación sobre la importancia de ir a las Escrituras y que en ella encontramos las respuestas a lo que necesitamos saber. Bueno, ahora empecemos por decir algo que es clave y sustancial, y es que Dios inventó el matrimonio. Y a partir de ahí vamos a empezar. Oremos al Señor. Dios amado, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de todos los hermanos que están conectados a esta hora, por los que van a ver esta enseñanza días después. Señor, muchas gracias. Yo te doy la gloria por ellos. Padre, te ruego que tu nombre sea glorificado por medio de esta enseñanza y que proveas para todos nosotros lo necesario para que en la misión de enseñar a los matrimonios de esta iglesia se cumpla el propósito por tu voluntad, por tu gracia y por tu misericordia. Te damos, oh Señor, todo el honor y nos ponemos en tus manos, rogándote que nos bendiga, Señor, con toda bendición espiritual y material en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, cuando decimos que Dios inventó el matrimonio, es algo que lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 19 en adelante.
pero es algo que tiene mucho más profundidad de lo que nosotros nos imaginamos y a veces pensamos, listo, es una creación de Dios, pero ¿y eso qué implicaciones tiene? Ahora, Dios lo diseñó como el fundamento de la familia. El matrimonio, si no hay un matrimonio entre un hombre y una mujer, no hay familia. O sea, no hay un origen para una familia. Porque ya después, listo, entonces ya viene una familia con abuelos, con tíos y todo. Pero hubo un matrimonio de donde salieron esos hijos. Ese es el orden establecido por Dios. Y Dios lo diseñó de esa manera para que fuera el fundamento de la sociedad. Entonces la sociedad está conformada de familias y la humanidad misma. Una iglesia está conformada por familias, familias de personas cristianas. Aunque matrimonio es una palabra que mucha gente usa y de muchas maneras, el matrimonio no es un invento humano, sino divino. Por tanto, no es el hombre quien pueda definir el matrimonio, sino Dios. No importa quién lo diga. Hombre, como les dije al comienzo, uno empieza a hablar del matrimonio y aparecen expertos hasta debajo de las piedras. Un hombre que él ha declarado abiertamente su preferencia sexual por hombres del mismo sexo y es un cantante famoso. Entonces él se atreve a hacer sus comentarios con relación al matrimonio porque él lo hace como si fuera un experto, como si él pudiera definir el matrimonio, pero realmente si Dios es el diseñador, el creador del matrimonio, puedo decir que el matrimonio según las escrituras, entonces digo según las escrituras, es según el creador mismo, entonces debe ser él quien lo defina. Las palabras se devalúan con el tiempo, hasta el punto que hoy para algunos la palabra matrimonio es sinónimo de contrato temporal. Entonces, cuando se habla de matrimonio, la gente no siempre está pensando hasta que la muerte nos separe, sino que está pensando, no, si las cosas funcionan, seguimos, si no, primero mi felicidad, o sea, primero que a mí me vaya bien. Y para otros es sinónimo de unión con alguien del mismo sexo. Entonces, si no es que es temporal, para otros significa solamente que se une con alguien de su propio sexo. Y dice, es que como escuchaba una señora en estos días en una fila, creo que fue en una notaría que yo estaba y decía, no es que lo importante es amar. Y hoy en día el lenguaje es ese. El lenguaje con el que están indoctrinando a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, es, no importa, lo importante es el amor. Y cuando hablan del amor, ¿a qué se refieren? Romanticismo, pasión lujuriosa, y no más, no está hablando nada de obediencia a Dios y que haya santidad dentro del matrimonio, porque si así fuera, entonces no pensarían como piensan. Pero están por eso anulando todo principio bíblico para poder justificar todas sus acciones. Primero tienen que anularlo y decir, no, Dios no existe, Dios no es real, Él no puede definir el matrimonio porque es que eso es antiquísimo, los hombres fueron evolucionando de las cavernas hacia la vida sedentaria y ahí fue donde se dieron cuenta que necesitaban esposa. Bueno, en fin, lo quieren enseñar así y lo quieren hacer ver así para poder justificar sus acciones pecaminosas. El hombre sin Dios quiere desmentir, desvirtuar toda la palabra de Dios, quedar él como quien define el matrimonio y por eso hace lo que hace y dice, no, es que si a mí no me funciona de malas y yo le estoy diciendo esto que es dentro del contexto de las iglesias cristianas o iglesias que se llaman cristianas, pero son sinagogas de Satanás. O sea, en estos días yo le mencionaba a alguien, decía, no, yo nunca me imaginé que me iba a tocar ver Sodoma y Gomorra dentro de las iglesias, pero en estos días cuando ocurrió también el desbordamiento del río Medellín, que fue solamente algo sencillo, no fue algo pues tan grave como podríamos pensar. Entonces en ese desbordamiento que se crecieron olas, se llenaron vías y todo lo demás, la gente era parada al lado mirando y filmando y se reían y hacían comentarios como si eso fuera un chiste. Realmente eso lo dicen ellos porque estaban en cierto nivel de seguridad, pero las personas que han vivido las tragedias de
de un desbordamiento de un río que se ha llevado sus familias, sus propiedades y todo lo demás, para ellos no es un chiste ni es una risa, pero con toda seguridad entenderían estas personas que han sufrido por esa tragedia lo que voy a decir. Es que en estos tiempos la gente es indolente, insensible, la gente simplemente es amadora de sí mismo, no le preocupa sino él mismo. Entonces, como la gente está tan preocupada en sí mismo, no le importa a nadie más, entonces, claro, filman, se ríen y cuando vengan los desastres, la gente va a estar como en los días de Noé. Como si nada, no. Esto no fue un desastre. Esto no fue un sello, ni una trompeta, ni una copa de la ira. No, esto es menuda. Esto no ha pasado nada. Pero cuando pasa eso y la gente reacciona de esa manera, lo que nos muestra es la insensibilidad de los seres humanos. Entonces, volviendo a retomar el punto que nos llevó a este ejemplo, días de Noé, días de Sodoma y Gomorra, son los días finales, días en los cuales la iglesia debe vivir más, de forma más apremiante, más apurada a predicar el evangelio, porque los días son cortos, cada vez tenemos menos oportunidades de predicar el evangelio. Un hermano de la iglesia estaba en la fila de la EPS para reclamar un medicamento y ahí estaba, y iba bien, y una señora le conversaba y le conversaba y le conversaba, iba muy bien. Hasta el momento donde la señora mencionó que hubo un señor por ahí que es un líder de una religión popular, falleció por causa del COVID. Entonces el hermano de la iglesia le dijo, si ese señor no se arrepintió de sus pecados, no creyó en Cristo como Salvador, se fue para el infierno. Hasta ahí le llegó la conversación con esa señora. Cada vez es menos fácil, cada vez es más complejo predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la gente cree que puede sostener en su propia sabiduría, en su propia provisión, en su propia inteligencia, lo que solamente Dios puede sostener, como el matrimonio. El matrimonio es una obra de Dios, necesitamos la gracia, el obrar sobrenatural de Dios en nuestros matrimonios para que podamos avanzar y que nosotros podamos regocijarnos en lo que Dios ha hecho y que nosotros podamos dar testimonio de que nuestro matrimonio refleja a Cristo y a la iglesia. Entonces necesitamos volver a los orígenes, necesitamos volver al Edén para comprender qué es el matrimonio y con qué finalidad fue diseñado por el Creador. O sea, hay que volver a preguntarle a la Escritura, hermano. Está bien que usted me pregunte a mí, yo con mucho gusto hablo con usted, pero usted tiene que ir a la palabra y preguntarle a la palabra cuál es el diseño de Dios para el matrimonio. Volver al Edén, hermano, y con qué finalidad Dios diseñó el matrimonio. Otra verdad fundamental que hemos de tener en mente es que el diablo está deseoso de deshacer todo lo que Dios hace. El matrimonio es una obra de Dios. Entonces, Satanás está interesado en que se desbaraten los matrimonios, de la manera que sea. O sea, lo desbarata desde el interior del matrimonio, con peleas, con infidelidades. Cuando las esposas ya no se someten a los esposos y asumen una posición hoy en día de feminazi, y entonces se vuelven así, como así, y por qué yo tengo que barrer, y yo por qué le tengo que trapear, y yo por qué tengo que cocinarle a un hombre, y yo por qué tengo que arreglarle la ropa a un hombre. No, ya me desperté, me liberé. Entonces son mujeres que, no, ¿qué está pasando? Y esa es una obra de Satanás, para que las mujeres crean que eso las hace más fuertes y empoderadas y tal cosa. No, la mujer debería seguir asumiendo el rol. Es como si el hombre también dijera, no, que va, yo que voy a ver por una vieja, yo que voy a estar manteniendo una vieja, de mala la vieja, porque es que ese es el lenguaje que utiliza la gente hoy en día. Y cuando Dios le mandó a bendecir a su hogar, a proveer para él, a sustentarlo, hermano, es que es su obligación. Como que yo, por ejemplo, como tantas veces lo he dicho, uno ve al esposo o a la esposa por allá con una ropa súper finísima y el resto de la familia todos tirados. Ahora, no es que se malgaste la plata en bobadas, pues, es que ya eso es avaricia y codicia, y eso lo enseñamos los martes. No. Yo no estoy diciendo que usted devuelva el de marca, le estoy diciendo es, si Dios a usted le proveyó, sostenga a su familia. Pero hoy en día entonces también hay hombres que están, que va, sí, entonces ya no quiere hacer, yo no hago tan cosa, si ella no me da, yo tampoco le doy. Ese es el lenguaje, porque es que están incitados por Satanás. Y claro, como yo miro a mi esposa y no miro quién hay detrás de ella,
que el que la está incitando para hacer tales cosas en contra del matrimonio, para que se deshaga el matrimonio, es Satanás mismo. Todas las influencias espirituales actuando sobre la mente de mi esposa para que el matrimonio no funcione. Entonces me enfoco en ella y digo, listo, todo bien, listo, va jugando niña. Ese tipo de comportamiento es solamente una incitación diabólica para deshacer lo que Dios ha hecho, que es el santo estado del matrimonio. Y vienen las peleas, pero también está los que desde antes, o sea, Satanás no solamente trabaja dentro del matrimonio, sino que si puede deshacer el matrimonio desde antes de empezar, mejor. Mete a los muchachos en fornicaciones, los mete en actos lujuriosos, en prostitución, los mete en sexting, 15, 19, 11, 20, 30, todas esas cosas del internet. ¿Sabe qué les estoy hablando? Es que se empelotan y mandan fotos a los muchachos por celular, o los muchachos a las muchachas por celular, y ya se muestran todo eso. Entonces eso, imagínense si a mí me llega unas fotos así, me llega, y yo estoy soltero, y esa muchacha me estaba llamando la atención, yo digo, no, yo ya con esa no me caso. Entonces mire que se va destruyendo. Y fuera de eso, los que dicen de antemano, no, yo no me quiero casar, no, yo para qué el matrimonio, no, qué pereza el matrimonio. Miren las frases que leímos al comienzo. Todo ese tipo de pensamientos son en contra del matrimonio. Y uno dice, ¿quién incita a tales cosas? Aquel que quiere deshacer todo lo que Dios hace. Satanás. Eso tiene nombre propio, hermano. Ahora, yo me puedo convertir en un instrumento de Satanás o en un instrumento de justicia, un instrumento de pecado o un instrumento para Dios. Entonces yo puedo ser. Eso es algo que yo elijo ser. Yo elijo ser un instrumento para la gloria de Dios, un instrumento para la gloria de Satanás. Porque Satanás está buscando hacer ese trabajo que hace constantemente, incesantemente. Piensa en eso, mi hermano, porque es una verdad fundamental. Esa ha sido siempre su única estrategia: intentar destruir lo que Dios construye. Entonces, ¿usted cree que quién es el que está haciendo que las cosas en su matrimonio vayan de tal forma? Satanás, no más. Entonces, es como un niño malvado que espera que al niño de al lado acabe su torre de bloquecitos de madera y corre ahí mismo a tumbársela. Es así, es como esperando a ver qué hay. Entonces, claro, hay cosas buenas que se están construyendo y a ver cómo le desbarato eso. Así es. Bueno, ya que contestamos, como se dieron cuenta que entra la llamada siempre precisa a esta hora, no falta sino que llegue y toquen el timbre, que hay quienes vienen siempre a esta hora a tocar el timbre, una cosa más rara, pero bueno, es parte de lo que Dios usa para pulirme a mí también. En fin, estamos diciendo que Satanás es como el niño malvado que espera que el otro niño construya el bloque de taquitos de madera, como ese juego que hay, es que Jenga. Podríamos decir que entretenido para el que le gusta ver sufrir a los demás, pero bueno, en fin, no me entra a hablar del juego. Lo que sí es que Satanás no tiene más estrategia que la de plagiar lo que Dios hace o la de destruir lo que Dios construye. Eso se le va a él y lleva siglos haciendo lo mismo. O sea, él lleva siglos dañando matrimonios, siglos así, plagiando matrimonios. Entonces no es nuevo, ahora pues porque lo están volviendo ley y están tratando de buscar otras cosas más refinadas y más tremendas, más perversas. Pero realmente, desde los días de Sodoma, ¿por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? Por la inmoralidad que había en esas ciudades, las destruyó. Eso fue la mano de Dios Todopoderoso que destruyó esas ciudades por lo que estaban haciendo. Lo mismo va a ocurrir en estas épocas y en estos tiempos. Así que no es algo nuevo, y cuando Dios dio los mandamientos, estableció también ese orden para eso. Bien, ahora, desde el Edén ha sido así. Satanás sigue intentando buscar la mejor estrategia para obtener una iglesia débil, una familia débil, atacando matrimonios, y lo va haciendo uno por uno. Es que Satanás no puede estar en todas partes todo el tiempo. Eso sí, pues creo que usted ya lo entiende, pues.
Solo Dios es omnipresente. Pues está Satanás y sus demonios atacando matrimonios uno a la vez, buscando la forma de sembrar discordias, cizañas, peleas y engaños, mentiras, traiciones, todo eso. Hoy en día se ve mucha cosa muy terrible y bueno, es porque se ha ido refinando el pecado, una cosa horrible. Y así es Satanás desde Génesis capítulo 3. Entonces necesitamos recordar cuál es el diseño y el propósito de Dios para el matrimonio, pero ir es a la palabra de Dios. O sea, si Dios es el creador, el inventor del matrimonio, entonces Él tiene que definirlo y Él tiene que decir cómo es que es el matrimonio. O sea, necesitamos que el Señor nos dé fuerzas para hacer los matrimonios que Él quiere que seamos útiles en sus manos. Hay un texto que enfatizamos mucho y es Gálatas 5:13, donde decimos que a libertad fuimos llamados para servir por amor los unos a los otros, que no usemos esa libertad como ocasión para la carne. Entonces, es un texto que nos hemos aprendido y hasta memorizado porque de eso se trata nuestra vida matrimonial. O sea, ¿qué matrimonios quiere Él que seamos y que a la vez dentro del matrimonio cómo ser útiles para hacer crecer el matrimonio? El tema del matrimonio va mucho más allá de la relación entre un hombre y una mujer. O sea, no, cuando digo esto es mucho más profundo que simplemente decir que ahí hay un hombre y una mujer juntos. Es para que no me vayan a interpretar. Cuando digo que es mucho más allá de una relación entre un hombre y una mujer, ahí digo el pastor, hombre con hombre, mujer con mujer, no, yo no estoy hablando de eso. Otro principio elemental sobre este tema es que necesitamos ser eminentemente prácticos, hermano. Si las verdades de Dios que se quedan flotando en el aire, no vamos a ser capaces de vivir como Dios quiere que vivamos. Entonces tenemos que volvernos prácticos. ¿Qué debo hacer con lo que sé de Dios, lo que Dios me ha enseñado, con la verdad de Dios que Él ha traído a mi vida? Los principios bíblicos deben llegar a nuestro corazón, deben correr por nuestras venas, hermano. Recuerda que hace tiempo enseñábamos en una serie de estudios que era aprender a pensar bíblicamente, que pusimos la ilustración de alguna persona que se iba a la biblioteca y decía, bueno, yo quiero jugar ajedrez con el hermano Chepe, y como, bueno, él sabe tanto jugar ajedrez, entonces yo voy a ir a una biblioteca, voy a ir a la biblioteca pública piloto. Eso ya, pues, los que somos de la época mía sabemos que eso existe, es una biblioteca física, real, y que está en la ciudad de Medellín, eso es, ¿cierto? Pero los más jóvenes de biblioteca, libro, ¿qué es un libro? ¿Cierto? Ya uno sabe que eso va pasando en el tiempo. Bien, pero en este caso me refiero a que en la biblioteca pública piloto iba y busca el libro que diga cómo vencer a Chepe en ajedrez. Y se da cuenta que ese libro no existe ni en la biblioteca pública piloto ni en ninguna biblioteca del mundo. Entonces, ¿qué debe aprender? A jugar ajedrez. Entonces, ¿cómo jugar ajedrez? Entonces, aprende a tener mentalidad de ajedrecista. Y cuando juegue con Chepe, pierda o gane la partida de ajedrez, entonces lo va a hacer desde el pensamiento de ajedrecista. No porque se entrenó para vencer a esta persona específicamente, porque no existe. Lo mismo ocurre con las Sagradas Escrituras, hermano. Es que nos llenemos de los principios bíblicos, hermano, que nos llenemos de la palabra de Dios. El hermano Wilson usa un texto muy frecuentemente, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, hermano. Eso está en Colosenses capítulo 3, en Filipenses 4 dice, si hay algo que usted va a pensar, entonces Dios le dice, en esto, llénese del pensamiento de Dios. O sea, como dice Romanos, Pablo también dice a los hermanos en el capítulo 12, dice que es que su pensamiento sea renovado en su entendimiento, hermano, renovado. Eso por la palabra de Dios. Entonces, mire, cuando el cristiano aprende los principios bíblicos y los lleva a su corazón y hace que corran ya por sus venas, se vuelve con mentalidad bíblica. Usted va a vivir en el matrimonio de acuerdo a los principios bíblicos que Dios dio para definir al matrimonio, no de acuerdo a lo que dicen los hombres. Porque la gente le va a decir muchas cosas, sus amigos, conocidos, compañeros, la gente le va a decir muchas cosas.
Yo siempre debo preguntar ¿qué dice Dios? Charles Spurgeon decía de Juan Bunyan: por nuestras venas debiera de correr también una extraña sustancia llamada biblina. Eso decía Carlos Spurgeon de Juan Bunyan. Biblina, correr por nuestras venas. O sea, la Biblia es como la sangre. Si la tienes fuera, estás muerto. Pero si está dentro de ti, estás vivo. Entonces es como hemos dicho tantas veces. Este libro, esto es una Biblia. Esto es una Biblia. Mire que esto no es un libro pues para que no vaya a pensar. No, Santa Biblia. Este libro te apartará del pecado. Y el pecado te apartará de este libro. ¿Por qué lo aclaro? Porque una vez lo tenía así. Entonces una vez estábamos en un velorio y yo enseñé con la Biblia. Entonces alguien me decía: te tengo el libro. Y yo: no, esto no es un libro, es un cristiano. Él imaginaba que yo todo lo que estaba hablando era de ese libro, de un libro. No, esta es la Biblia. Sí es un libro, pero estaba hablando de la Biblia, no la trata así. Porque él sí hubiera entendido y asumido que eso era la Biblia, me hubiera dicho: te tengo la Biblia. No que la ven así como ese color grisáceo. No, pero esto es una Biblia hermosa de Nueva Versión Internacional. Bien. Ahora, si usted tiene la Biblia adentro, está vivo, pero si usted tiene la Biblia afuera, está muerto. La Biblia no es para tenerla por ahí, por fuera. O sea, estoy hablando en metáfora, ¿cierto? Eso es lo que vamos a procurar mientras estudiamos durante esta serie de enseñanzas acerca del matrimonio, como Dios lo diseñó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es necesario? ¿Usted por qué cree que es necesario volver a insistir sobre el tema del matrimonio? Yo lo necesito. Créame que cada 8 días o cuando hay reunión de damas, entonces saltamos a los 15 días, pues yo lo necesito. Yo necesito aprender, yo necesito ser corregido, instruido, enseñado. Hermano, yo necesito la reprensión de la palabra de Dios todo el tiempo, hermano, porque en mi matrimonio estoy viviendo diariamente desafíos, retos, cosas que me están procurando alejar de Jesús, en la obediencia a Jesús en cuanto al matrimonio me refiero. Todo el tiempo es más fácil uno salirse con la tangente, es más fácil yo dejar de hablarle a mi esposa, ponerme en serio con ella, tratarla como si fuera un particular, es más fácil yo salir temprano, que ella salga tarde, yo llegar tarde, que ella llegue temprano, tal, y que ni nos veamos, es más fácil quedar bien delante de los muchachos y quedar bien, como que nos estamos tratando bien, hacer cosas, pero apenas termina en la intimidad de la habitación, ya vos por tu lado y yo por el mío, eso es lo más fácil. Por eso necesitamos la gracia de Dios, hermano. Después de la amonestación viene la gracia. Dios quiere de nosotros, hermano, que andemos en el Espíritu, que seamos gobernados por el Espíritu en medio del matrimonio. Que nosotros en el matrimonio amemos como Cristo amó la iglesia, hermano. Que nosotros estemos atentos a poner todo lo que sea necesario para que en nuestro matrimonio Dios sea glorificado. Primeramente, hermano. Que corra biblina por nuestras venas y por cada uno de los rincones de nuestro hogar, hermano. Que por cada uno de los lugares de nuestro matrimonio, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener unos matrimonios llenos de Biblia. Y que ninguno de los dos, ni el hombre ni la mujer, se diga: más Biblia, es que todo tiene que haber Biblia. No, hermano, que haya Biblia, que nos deleitemos, que nos saboreemos, hermano, estudiando la Biblia, oyendo la Biblia, hermano. Que ojalá, hermanos, ojalá en los matrimonios, junticos viendo estas enseñanzas, ojalá junticos viendo los cultos, hermano, sería una bendición. Hermanos, que Dios les bendiga y bueno, si Dios lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente con otra entrega de esta serie de enseñanzas, el matrimonio como Dios lo diseñó. Que Dios les bendiga y les guarde. Padre Celestial, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus matrimonios,
Que sus matrimonios, Padre, estén llenos de tu palabra, saturados, inundados, que huelan a Biblia, que sepan a Biblia, que estos hermanos por sus venas, su corazón corra la Biblia, y así su matrimonio va a ser lleno, saturado de palabra, y va a ser no solo para la gloria tuya, que eso es lo más importante, sino que además va a ser de mucha bendición para ellos y para otras personas. Señor, si desde este momento hay alguno en la pareja que dice que no quiere saber tanto de Biblia, que no quiere comprometer con la palabra de Dios, es una señal de alerta, Señor, es una señal. Ayúdanos, oh Dios, para atacar esa enfermedad gravísima de no querer escuchar y saber de tu palabra. Perdónanos por tratar de vivir nuestros matrimonios en nuestras fuerzas y ayúdanos a vivirlo conforme a tu voluntad y a tu propósito. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga.